Hola a todos. Hoy día vamos a responder la gran pregunta de qué diferencias tiene la subcultura gótica a la emo y por qué no son lo mismo al fondo. Así que después de ver esto, si tu mamá ve un tipo que se viste góticamente con una camiseta de Bauhaus y dice, mira, un emo, tú le podrás decir, en realidad mamá, eso se llama gótico, poser. Veamos de dónde surgieron ambas subculturas. Primero con la emo. La forma más original de emo tenía el nombre de emo-core y empezó a surgir por 1985 a través de la escena hardcore de Estados Unidos. Emo siendo básicamente una versión punk más cargada de emociones, usando más temas personales y desviándose cada vez más de lo político. En este tiempo el término emo aún ni siquiera estaba formado, pero vendría a ser una gran influencia a subgéneros como el screamo o scrums. Si escuchas bandas que iniciaron este tipo de post-hardcore emocional, notarás que a comparación de lo que se conoce como emo hoy, no tiene mucho que ver. Esto es porque desde su origen emo fue yéndose a una dirección más melódica y estructurada. Primero con el género de Midwest Emo, que tiene un sonido mucho más indie y alternativo, y en los años 2000 Emo tuvo un renacimiento lanzándolo a la fama con bandas como Fall Out Boy, My Chemical Romance, Panic at the Disco y demás bandas así. En algunos lados esta forma de emo es etiquetada como un emo falso, al no seguir los principios punk o hardcore del origen. Este emo más pop convirtió el sonido hardcore emo en uno más escuchable para la mayoría, con guitarras tal vez aún distorsionadas, pero agregándole estructuras entendibles a las canciones y haciendo las vocales más limpias y cantables. Este cambio a un emo más pop y tipo pop punk le cambió un poco la definición a la palabra emo y qué se conoce con este término. Hoy lo emo es muy influenciado del pop punk y en el internet TikTok le ha ayudado en darle algo de fama a la subcultura con tendencias disque emo y diferentes artistas como TX2 o Machine Gun Kelly reviviendo un poco el sonido de los 2000. Ahora, la subcultura gótica surgió en el Reino Unido entre el inicio de los 80, dentro de la escena del rock gótico, el cual surgió de una derivación del post-punk, con Bauhaus y su canción Bela Lugosi's Dead siendo lo que se considera el inicio del género de rock gótico. Pero la música gótica es más que solo rock gótico. La música gótica abarca varios géneros y bandas diferentes y lo común entre ellas que las hace pues como góticas es que tienen una tendencia a irse a una vibra y estética oscura o macabra que se refleja en las canciones, teniendo una atmósfera sombría con tonos menores y depresivos. Y las letras siendo introspectivas o abarcando temas con énfasis en filosofía, lo macabro, lo melancólico y lo romántico. Los géneros establecidos en la subcultura son rock gótico, obviamente, post-punk, el dark wave, cold wave y ethereal wave. Hay otros géneros que a veces se asocian con él, pero que no son estrictamente góticos. Por ejemplo, metal gótico, synthwave, industrial, EBM, algunas bandas de rock alternativo y demás. Dicho esto, ya podemos ver unas cuantas diferencias entre subculturas. Lo emo surgió de Estados Unidos y es generalmente más energético, y lo gótico surgió en el Reino Unido y proviene del post-punk. Pero ahora veamos a más detalle los elementos musicales y artísticos. Normalmente emo tiene guitarras distorsionadas, ritmo e instrumental energética y un canto melódico y bonito cargado de emoción, que suelen expresar sentimientos negativos como la tristeza, frustración, amor y la angustia adolescente de crecer.
Lo gótico, por otro lado, no tiene un énfasis tan grande en la expresión emocional. Aún hay temas emocionales en el post-punk y eso, sí. Pero el tipo de angustia que expresa lo gótico tiene más un enfoque filosófico o profundo con varios temas nihilistas y sobre el mundo. Influenciado por la literatura, el arte y la cultura gótica, y todo lo que tenga que ver con géneros de terror y lo macabro, esta subcultura ve lo hermoso de estos temas macabros y oscuros convirtiéndolo en algo más bonito, como con letras profundas y textos de poesía. Como el género del post-punk es tan experimental, es borroso establecer un poco qué instrumentos y demás son usados, pero un sonido típico tiene un bajo muy profundo, guitarras espeluznantes, vocales melancólicas o desganadas, sintetizadores y en general una instrumental oscura. Y de aclaración diré que no solo esto es gótico, hay canciones como Just Like Heaven de The Cure que también son marcadas como gótico hasta si suenan mucho más optimistas y hermosos y melódicos. Estas diferencias en estilo y música se reflejan en la actitud y la manera de pensar que expresa cada subcultura. Emo tiene todo que ver con la expresión de emociones, ser vulnerable y gritarle al mundo que estás herido. La actitud es lo contrario de la apatía, o sea, ser emocional. Proporciona un espacio seguro para hablar de todo tipo de problemas personales y esto jugó un rol en informar en general sobre enfermedades mentales como la depresión y fomentó el hablar más de estos temas y tomarlos en serio. Lo gótico es más simplemente un interés por cosas así macabras, y la actitud es como apática e insensible. Lo gótico tiene que ver con esta noble y sombría apreciación del dolor, de la tristeza y la morbilidad de la vida. Ve lo hermoso detrás de todo esto negativo y le interesa profundamente. O sea, lo emo es como la vida es dolorosa y es horrible. Y lo gótico es como la vida es dolorosa, pero hay una hermosa belleza en este sufrimiento que se nos ha otorgado. All right, now, you say that you witnessed your friend being abused by her parents. Yes. They called her an emo. What's wrong with that? Emos suck! They're vile, self-pitying, depressed assholes! So why do you think they called her that? Because she's goth and some ignorant people don't know the difference! What is the difference? Oh my god! They're totally different! Okay, different how? They're... You know, one is good and emos are horrible! They're posers! Emos suck my goth balls. Alright, think of it this way. A goth believes that deep down the world is totally fucked up. But an emo thinks that deep down they are totally fucked up. That's not much of a difference. That's a huge fucking difference! Okay, look. Emos are more prone to suicide. This fucking bitch, man. But goths are more prone to be depressed that so many people commit suicide. Goth's darkness is nihilistic, whereas emo's is cynical. Wait, I thought we were cynical. Whatever, it doesn't matter. No, see, you're nihilistic. Oh, yeah, you're right. Ahora, en términos de moda, también hay algunas características establecidas para las dos subculturas. Un estilo emo es generalmente casual y centrado en que sea edgy, pero que aún sea cómodo de usar para el día a día. Algunos elementos típicos estéticos son cabello negro o llamativamente teñido, con flequillos largos, ropa generalmente negra, aunque a menudo también implementan más colores, cinturones con tachuelas, patrones de cuadros, mercancía de bandas emo o rock, polos de manga larga a rayas, zapatos de skate como Vans y eso, diferentes pulseras o muñequeras, delineador negro fino o ahumado,
símbolos como calaveras o cosas edgy en la ropa o accesorios, uñas esmaltadas y piercings. Aunque esto que acabo de describir es un emo muy tradicional y típico, el estilo emo hoy tiene bastantes variaciones y pequeñas diferencias que no iré en detalle acá, pero los elementos que acabo de mencionar son como los elementos fundamentales del estilo emo. El estilo gótico es usualmente más formal, y acá prácticamente solo existe el negro y el blanco. Toma influencia de lo victoriano y elementos de la moda punk también. La moda gótica típicamente incluye cabello negro, peinados exóticos, uñas negras, maquillaje oscuro con delineador negro, a veces muy elaborado, lápiz labial oscuro, sombreado en los ojos o pómulos combinado con una pintura facial blanca para un efecto pálido y espeluznante. La ropa es ropa oscura formal con vestidos, corsets, camisas, chaquetas góticas así elegantes y demás. Otra ropa que se usa que no es necesariamente formal son botas negras pesadas, fishnets, no sé cómo se dirá en español, mercancía gótica, jeans y pantalones negros, faldas, chaquetas de cuero y demás. La inspiración del estilo punk se hace más evidente en que esta selección de vestimenta suele ir acompañada de una gran cantidad de accesorios con púas, tachuelas, cadenas y otras cosas metálicas, que también es aplicado directamente a la ropa como pantalones con cadenas y así. Los accesorios incluyen varias pulseras con púas y otras cosas, cadenas, collares con púas y demás, piercings, aretes y etc. Aparte de esto también se pueden ver símbolos como cruces, calaveras, murciélagos, telarañas o rosas en algunos accesorios y ropa. Con símbolos como cruces, estos no siempre se usan por creencia religiosa y son a veces solo meros accesorios. Estos fueron los elementos fundamentales, digamos, pero acá también, como con lo emo, el estilo gótico hoy en día tiene bastantes variaciones que tampoco iré en detalle acá. Entonces, para finalizar, tanto emo como gótico pueden referirse a la música, la filosofía y actitud o el estilo de moda. Por ejemplo, si a alguien le gusta rebelarse, pensar diferente e ir en contra de la mayoría, podrías describir eso como una actitud punk. Y la palabra emo, que literalmente significa emocional, puede también ser usado para describir algo, pues, emocional en sentimientos de tristeza o frustración. Aunque uno puede escuchar un tipo de música y tener una actitud diferente también, o vestirse de otra manera. Por ejemplo, puede que ames la música gótica y punk, pero no tengas una actitud rebeliosa, o tal vez tampoco te vistas góticamente, y está bien. Puede que te guste la música gótica y te vistas como emo, o viceversa. El punto es que escuches la música que a ti te gusta, y que te expreses de la manera que verdaderamente eres. O sea, no finjas ser algo. En otras palabras, no seas un poser. Pero sí, gracias por escuchar y ten un buen día. Just keep